Bueno, estamos conectadas con Roxana Domínguez. Roxana es alguien que desde hace muchísimos años viene luchando y batallando para que en la Argentina haya más información sobre el grooming, que haya campañas, que las escuelas traten el tema, que haya prevención sobre este problema que viene creciendo en la Argentina. Y como decía antes, hay muchos que ni siquiera saben el grooming. El grooming lo sufren muchísimos chicos, adolescentes, sobre todo en esta época donde en realidad uno sigue pensando en el abuso y en el acoso en un mano a mano con una persona, con ese acosador, en una situación más bien física. Por supuesto, conocemos también miles de casos que son intrafamiliares, la mayoría de los casos de abuso sexual, cuando se trata de ese tema, muchas veces viene del propio hogar, no tiene que ser de la familia íntima, pero sí de personas cercanas y que conocen a los chicos. En este caso, el grooming es otra cosa, viene de afuera, es simplemente el chico con la pantalla, con la computadora, donde es una situación habitual. Todos los que tenemos hijos sabemos que esto sucede a diario. Nuestros hijos pasan muchísimas horas jugando, buscando información, chateando, y el grooming, ese es el canal, ¿no? Alguien de afuera se conecta. En el caso de Roxana, su hija adolescente había sido contactada a través de Facebook para participar de un juego de rol, creo que vinculado al manga japonés. En estos juegos de roles cada uno tiene un personaje a seguir, digamos, no es un juego con una guía y con una estructura determinada, sino que un poco se va haciendo al andar, juego tras juego, encuentro tras encuentro. Y bueno, hay alguien que lidera eso y que poco a poco empieza a hacer un trabajo psicológico, de dominación y por supuesto de abuso. No quiero extenderme, le vamos a preguntar un poco más a Roxana y seguramente ella nos va a poder explicar mejor. Roxana Domínguez, estás con nosotros, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy Buenos bien. días. Has Bueno, hecho un relato bien, perfecto. bueno, ayúdame vos porque lamentablemente, y creo que es así, ¿no? Porque en un contexto cotidiano muchas veces uno habla de grooming y la gente quizá escuchó la palabra, pero no sabe bien de qué se trata y no está al tanto de lo que puede suceder. Sí, quizá como una cosa que sí hay que tener cuidado, qué es lo que miran nuestros hijos en internet, pero a veces es qué es lo que miran, ¿no? Y hay una distancia entre que la conexión no solamente es lo que mira, sino que pueden tener Total. una conexión con alguien, y eso, bueno, fue lo que le pasó a tu hija. Contanos un poco, creo que esto fue en 2009, ya hace bastantes Sí, años, ¿qué es lo que sí, hace sucedió? muchos años. Sí, ella estaba navegando en internet. Yo recién llegó el auge a nuestras vidas. Claro. Y nada, uno evaluó con mi esposo de meter la computadora en casa como plataforma educativa y sí Mm, como medio de comunicación, que tampoco teníamos mucho conocimiento de nada, porque la verdad es que no estaba interiorizada en nada de lo que era el sistema de navegación, con una ignorancia total. sí, Y nada, pusimos ahí en casa las cosas, ella empezó a interactuar y también, al tener ignorancia nosotros, tampoco pudimos educarla. ¿Qué es lo que claro. pasa? ¿Qué es lo que te puede pasar? Y bueno, aprendimos con los golpes. Así como vos lo dijiste, ya interactuaba por medio de Facebook, por estos juegos de rol que te dan un personaje, pero no un guión a seguir. Entonces vos pones de tu esencia. Y ahí es donde empieza la manipulación. Recopilan Ujú, datos todo el tiempo, es increíble claro, cómo las personas están preparadas psicológicamente y tecnológicamente, ¿no? En el claro, sistema de navegación. Y cómo van captando datos. Y ahí es donde después empieza la extorsión, eh, esto de la vulnerabilidad del menor, y ellos extorsionan, presionan. Quizás al principio es una imagen que no tiene mucho contenido sexual, pero sí al niño lo asusta, y ahí va accediendo contra su voluntad, porque a veces decís la palabra acceder y todos dicen, ay, sí, la nena accedió a sacarse la remera. No, va bajo esa presión, ¿no? Y van cediendo y van obteniendo más material del otro lado. Y es terrible porque nosotros no nos damos cuenta. Y hay una de las cosas que aprendí de camino. El grooming es abuso. El grooming es abuso sexual a través de las redes. ¿Hay una nueva práctica? Sí. ¿Una nueva modalidad? Sí, pero es abuso.
luego abuso comienza el abuso de poder psicológico, ahí la Sí. manipulación. No entendía, la verdad es como alguien podía tener tanto, ¿no? Del poder atrás de una pantalla. Porque sí, obviamente como Sí, adulta me lo imaginaba como medio de comunicación y vos podés dialogar, pero llegar a tocar eso, mi hija tuvo 2 intentos de suicidio, a mí me indignaba mi ignorancia, me indignaba cómo podía ser que pase esto, hasta que me encuentro en el camino con Rosa Castro a través de internet y empecé a vivir las experiencias de que sí te comunicas, de que sí se generan lazos, de que sí se traspasa la pantalla. Pero por hasta que vos supuesto, también hay que no lo entender que el entendés, grooming es una persona adulta que muchas veces falsea su identidad, ¿no? Se hace obviamente pasar, ese perfil claro. falso el cual interactuaba con ella, con un perfil de hombre, resultó ser una mujer. Y ahí vos te das cuenta la facilidad. Yo fui descubriendo la facilidad que tiene Internet con todos los recursos para mentir, para engañar. Se usa para el bien y para el mal. Vos tenés unos Ujú. recursos impresionantes ahí para usar. Pero bueno, así como lo usas para el bien, para el mal también te da muchas posibilidades. Yo ¿Cuánto, la verdad cuánto que tiempo desconocía. pasó, Roxana, desde que comenzó el grooming hasta que tu hija pidió ayuda? Y la captación fueron más o menos, ponele 2 meses, 3, hasta que yo me di cuenta. En ese Ujú. proceso, ¿no? Vos ves que mi hija tuvo cambios de temperamento, vos la ves, vos criás a tu hijo y te das cuenta. Había cambios de temperamento, de conducta, vos decís, bueno, ya 13 años, la adolescencia, ¿qué está pasando? Y siempre mirás a afuera, porque en casa éramos 3 nada más. Claro, porque no había Eso, nada, claro, vos no registrabas ningún problema, ninguna complicación, nada no, que porque siempre, pudiese, viste, se generan a problemas de que, ay, se están divorciando las padres, están presentes. No, no, en nuestro caso, yo era una mamá presente al 100, trabajaba en mi casa, mi esposo trabajaba afuera, yo estaba todo el día con él. Era una mamá disfrutando a mi hija. Yo elegí ser mamá y me dedicaba, y sin embargo me pasó igual. Fue por la ignorancia que cargué. y Y Roxana, a partir de ahí, ¿cómo hiciste? Hiciste una denuncia, pero la persona que estaba acosando a tu hija no era argentina, fue todo no, no se pudo. explicación, ¿cómo? No se Imagínate pudo que denunciar. había ignorancia para mí, más ignorancia para todo Sí, el resto de la sociedad también igual. Y yo lo que claro. hice fue desde la indignación y del dolor, porque la verdad que estaba muy enojada conmigo misma, ¿no? Fue meterme al juego, entender, yo necesitaba entender qué es lo que, cómo pasó esto, me metí al juego, me generé perfiles falsos, jugué, Jugaste. ya, yo lo explico de esta forma. La Sí. acosadora tenía la mente de mi hija acá y hacía esto, bueno, yo puse la mente de esa acosadora acá e hice. ¿Te No lo involucraste vos recomiendo, en el juego de rol? Sí. no lo Hola recomiendo. Roxana, Los padres no deben hacerse pasar por sus hijos ni jugar e interactuar. Lo que se recomienda es la denuncia hoy. Es así. claro. Hola Roxana, te Hola. saludo Evangelina. ¿Cómo estás? Te estaba escuchando ahí muy atentamente, me sumo a la conversación. eh, y para pedirte que nos contaras un poco cómo fue, cómo siguió después de ese momento que vos decidiste participar y meterte, digamos, cómo lo viviste, digamos, cómo manejaste el tema para que tu hija no se diera cuenta o si ella seguía No, no, participando siempre o si ella supo. ya no, ella supo. Siempre supo, exactamente. Porque vos no Y podés sí, estar encima claro, de un niño sin antes dialogar con él y hablar al pedir de ayuda de ella y no poder entender. Lo que a mí me sí, indignó era que tenía tanto desconocimiento, decir, ¿cómo puedo? ¿Cómo metí un aparato a mi casa? Metí 2 cables con conexión al mundo, la expuse a un montón de cosas y ni siquiera sabía cómo configurar una red social. ¿Entendés? Claro. claro, ¿Cómo? ¿Esto se podía haber evitado? Sí, se podía haber evitado. Esto se puede evitar, que tiene que ver con la educación. A veces uno tiene una herramienta para utilizar porque la sociedad evoluciona, porque la tecnología vino para quedarse, y nosotros crecimos sin, yo crecí sin tecnología, yo tengo 53 claro, años, apenas Agata podía utilizar el teléfono que me había comprado para mí, ¿entendés? claro, Y eso fue lo que a mí más me llevó a estar en ese mundo. Y me encontré con un mundo sí, con un montón de magia, con un montón de engaño, con un montón de mentiras, con falta de responsabilidad de los mismos que manejan las plataformas. Me encontré con tierra de nadie, donde yo pude ser quien yo quiero ser. Y voy a hablar desde mi primera persona para bajar un poco mi nivel sí, acusatorio, ¿viste? Pero yo pude ser quien yo quise ser en sí, la.
Y a mí nadie me dijo nada. Claro. ¿Entendés? La facilidad del engaño, de la mentira, de estar con plataformas, con menores de edad, estar en el círculo, y digo, esto es tierra de nadie. Y cuando pasa el de intercambio ocurría a través de Facebook. Sí, total. Y vos te contactaste, digamos, en su momento con gente de Facebook y les hiciste llegar la denuncia, ¿o no? Jamás tuve respuesta, jamás. Ninguna, mira, ni Rosa, ni yo que fuimos las que estuvimos tan empujando esto, jamás las plataformas nos dieron ningún tipo de respuesta. Mirá que escribí, como te hablo de distintos organismos que tienen responsabilidades en nuestro país y también a nivel internacional, jamás nos daban respuesta. Mirá. Siempre pensé en que la ignorancia te llevaba a eso. Cuando vos desconoces algo, no te das cuenta qué daño puede dar. Hoy sí tenemos relación con esas plataformas. Hoy, pero después de casi 11 años. Claro. Vos en un momento decidiste, Roxana, te habías metido, digamos, tanto, ¿cómo fue que decidiste viajar a México a encontrar a esta persona, digamos? Porque bueno, ya es como, vos solés decir que cruzaste la frontera, ¿no? En el involucrarte. ¿Qué expectativa tenías? ¿Cuál era tu idea cuando viajaste? Contanos un poco ese viaje atrás de, encontrar a la persona que le había hecho o que le estaba haciendo tanto daño a tu hija. El dolor, no, expectativas ninguna, era el dolor, la bronca, de cómo le explicaba a mi hija, cómo le explico que la vida es tan importante y que ninguna persona debe manipularla, que nadie tiene el poder para decirle a ella, a llevarla al extremo de quitarse la vida. Yo siempre hice lo que pude, tuve mucho acompañamiento psicológico, porque si no, no lo soportás, lo pude pagar y lo tuve, si no, no lo soportás. Y le quería mostrar que la otra persona era de carne y hueso y que también tenía debilidades. Y fui por eso. Mira, es tan débil como vos y no te puede manipular. Obviamente que todo se fue dando, hoy casi es un cuentito, un relato, un cuentito, pero todo se fue dando. Sí, claro. Cuando me fue pasando fotos me di cuenta que a través de ciertos programas podía tener la ubicación, me metí, me miré, digo, tanta información pude sacar. Si esa persona sacó información a mi hija, yo voy a sacar esa información del otro lado. Y nada, y todo se fue dando hasta una vez que me entero dónde vivía, de qué zona era, por los dialectos, por la forma de hablar, porque una vez mandé una fotografía, pudimos detectar de qué zona era, el lugar, todo a través de Google. Lo hice, usé como buscadora Google. Y las herramientas que daba, ubiqué, miré, y claro, yo sabía mi objetivo estaba claro. Entonces, ¿vos qué querías? ¿Ir a encontrarla? ¿Ya sabías que era una mujer y que no era un hombre? No, yo me entero que una mujer cuando yo estoy viajando en México, porque yo tenía un equipo de 4 personas que estaban conmigo ayudándome a investigar todo esto, porque te hablo que saltaban perfiles y perfiles y perfiles, y hoy, por ejemplo, tenés un poco más de resguardo dentro de Internet, pero en ese momento Hotmail, vos entrabas y podías mirar todos los contactos que tenía esa persona en Hotmail, y así terminabas en una telaraña, un encadenamiento de contactos, me saltaban cantidad de perfiles de la misma persona. Esa persona comete un error que tiene que ver con una fotografía, y esa fotografía también abre la puerta a todo, hasta llegar a su lugar. Y sí, llegué, la miré, y obviamente hubo una frase... ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste a la casa? ¿Le tocaste el timbre? ¿Cómo fue? Una frase que yo le dije, ya sé quién sos, pero para el amor no hay género. Le dije, te comprendo y te entiendo, porque la quería tener frente a frente. Primero porque tenía un montón de preguntas, porque había un contrato de alma, que era lo que a mi hija la presionaba tanto y la perturbaba tanto, y yo quería entender para que ella se soltara de ese mundo, se soltara de ese juego. Y nada, fui por eso, y siempre digo lo mismo cuando lo cuento, hice lo que pude y como me salió. Jamás le recomiendo a alguien que haga las cosas así porque estoy acá de vuelta, de casualidad también. Y en ese camino que tuve que hacer, no un camino ligado desde Latinoamérica, nada, entender que esto estaba con la trata de personas, con la explotación sexual infantil, y es tan doloroso saber que tu hija estaba metida en ese mundo. Y vos decís, y entró desde casa, ¿entendés? No es que me la levantaron de la puerta de la escuela, se la llevaron, no, entró desde casa a ese mundo. ¿Esta persona estaba ligada con grupos de
Sí, Le dije que nada, le dije quién era, en ese momento ella me preguntaba un nick, se lo dije, yo soy la mamá. Nada, imagínate el shock emocional. Yo tenía el control Sí, emocional, así que imagínate el shock emocional. Y no, lo que sí me sorprende que cuando vi en su computadora, sí, esa persona consumía explotación sexual infantil. Yo ya ahí sí en México se podía realizar un tipo de denuncia por distribución. Y en realidad hice lo que pude y lo que quería era volver. Yo tengo marcas en mi cuerpo, chicas, de las situaciones que he vivido. Y hay cosas que no cuento porque no tengo espalda para hablar de las trata de personas. Y se llega sí, hasta donde llega hasta acá porque supe poder dividir, ¿no? Y cómo usar el recurso hasta poder llegar para sacar una legislación, modificar algo y poner. Pero no tengo espalda para hablar de la trata de personas, ni poder económico, ni poder político. Pero nadie me pudo prohibir volver a mi país y luchar por una legislación que ya en realidad Rosa venía con una senadora que lo venía trabajando al proyecto con media sanción ahí en senadores y ese año yo vuelvo al país. Mira, yo me fui el 16 de agosto del 2002 y yo vuelvo al país el 5 de diciembre del 2002. Y ya evaluando que el 2013 iba a ser un año político y que el proyecto perdía estado parlamentario y que necesitábamos tener esa ley. Sabía que la ley a mí no me servía, sabía que la ley a Rosa tampoco le servía para ella, pero era tan la indignación que no podíamos quedarnos de brazos cruzados y enterarme que en Latinoamérica ya estaba denominado como grooming en un montón de países desde el año 2001 había legislación. Entonces, claro, Hoy, claro. te encontrás con una ignorancia social de quienes nos representan también, de algo que venía, no sé si nuevo, la modalidad, ¿entendés? Ahí. Y la verdad es que nuestras hijas son nuestras, porque imagínate que después de tanto andar somos familia. Nuestras hijas, Rosa, su hija, y mi nena les sirvió mucho para sanar, para decirles a que no entendemos nada, pero acá estamos, ¿entendés? Empujar, Claro, acompañar, que está. Roxana, hoy ¿cuál es el trabajo que estás haciendo? Te vemos con un cartel detrás que dice prevenir el grooming. Contanos un poco, sí, qué es lo que se está haciendo actualmente. Este cartel es el primer cartel que logramos en un municipio pegara como una campaña nacional, y eso se hizo en el 2015, en el 2015, este cartel. No, hoy lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, hacer lo que hicimos nosotras para persona propia, para la sociedad, educar, contar, mostrarles desde lo que es una IP, desde cómo te captan a tu hijo, de la información que da una fotografía, que una campaña para prevenir y generar conciencia no alcanza, eh, que todo tiene que ver con la responsabilidad del sector público y privado. Nosotros fuimos tras una política de Estado. Y durante todo ese camino, esto es lo que hizo el grooming conmigo. Me dejó el tono de voz más alto, me dejó, yo parezco que estoy enojada todo el tiempo, pero es la indignación que manejo, ni hablar en estos días también, ¿entendés? Uno en el camino del abuso sexual infantil, te enterás de un montón de cosas y Claro. estamos rodeados de hipócritas, desde los que me representan hasta los que cuando voy a comprar el pan a una panadería, una verdulería o un médico, llenos de hipócritas, que cuando pasa un caso, como el caso de Micaela Ortega, que para nosotros fue una antes y un después, se desgarran todas las vestiduras. Y la realidad es que se puede hacer más. Siempre se puede hacer más. Y bueno, pasa por ahí la educación. Mira, yo no puedo Eh, dejar eh, de contarte lo de Mica Ortega. Venimos con lo de nuestras hijas. Estoy contando 2 intentos de suicidio de mi hija. Rosa el sufrimiento, el dolor, meterme en lo que era el abuso sexual infantil. Que cuando no te pasa, no lo puedes entender. No lo puedes entender como el abuso sexual mata. Mata a la persona en ese mismo momento y esa persona deja de ser quien es para convertirse en otra. Yo lo vi en mi hija, ujú, como mi sí, hija dejó de ser quien era. Yo lo que te hago es describir cómo lo sentí, lo viví. Bueno, claro. le pasamos por Bahía Blanca. Mira, por Bahía Blanca en el 2014, el Consejo Deliberante aprueba por unanimidad para que en los zócalos del ABL apareciera acá abajo que había una ley, que le pongan grooming o el acoso sexual infantil como quiera, pero que estaba pasando.
y un número para denunciar. Se pusieron todos de acuerdo, salió por unanimidad y el Ejecutivo jamás lo llevó a la práctica. Esto de articular los poderes para que esto funcione, para que la democracia funcione, si no, no tiene sentido. Y no lo hicieron. A Mónica Cid, que es la mamá de Mica, jamás le llegó nada, una notificación, un aviso en la radio, en la televisión, nunca, nada. Su hija fue contactada por Facebook, por Jonathan Luna, bueno, con un perfil falso como Rochi de River, la engaña, la vulnera. Y el grooming tiene estas características, que es lo que pasó conmigo, ¿no? Es que mi nena fue de alguien del exterior, la hija de Rosa la captó su entorno, porque era el hijo de su jefe quien la vio crecer a la nena todo el tiempo, ¿no? Bajo un perfil falso también. Y a Mika le pasa lo mismo, pero tiene esta característica. La distancia permitió que Jonathan Luna vulnere a Mika, engañe, mienta. Mika va al encuentro, y estamos hablando del abuso y la muerte. Sí. Y cuando nosotros lo decíamos del primer momento, buscando la campaña, una política pública de Estado, siempre dijimos que nuestras hijas estaban vivas de casualidad. Yo no te tengo que contar el detalle. Rosa no tiene por qué contar el detalle, ¿no? Te digo que No, el por grooming supuesto. hacía No, esto, pero no alcanzó en ese momento. No no. alcanzó. Y yo, después de, Roxana, tengo una última pregunta. Después del encuentro con, creo que fue durante la pandemia, no sé si cómo avanzó en las escuelas el trato del grooming, en prevenir, ¿no? En charlar, y como decís vos, que se trata en explicarle, no sé cómo son estas campañas o estas guías que se pueden dar en los colegios para avanzar en que los chicos puedan conocer, saber mucho más. Como decís vos, muchas veces se cambia de tema, ¿no? Y es solamente un consejo muy superficial que no alcanza para cuando después el chico está en la compu y se mete y se entusiasma con ese juego y ese engaño. A veces cuando uno habla cosas, tiene que tener autoridad en la palabra. Y yo lo hablo con total libertad. Fue muy difícil. Porque me di cuenta que vivía en un Estado democrático donde tienen la obligación y responsabilidad de nuestro destino, del destino de nuestros hijos, y hasta cuando fue aprobada la ley que es para proteger a los chicos del abuso sexual infantil, hubo gente que le pagamos el sueldo, que se levantaba de las bancas y se iba. ¿Entendés? Eso es también algo que a mí me maneja mi termómetro emocional, Sí. porque no alcanza con el dolor de la madre que le lleva a su hija muerta y partida en 8 pedazos. Nada, no saben resolver, o no quieren resolver. Cuando pasó lo de la pandemia, yo ya había decidido casi a retirarme cansada de tirar el carro, ¿entendés? Porque a veces uno quiere y no puede. Y lo que te puede alcanzar, los que te pueden llegar a ayudar, tampoco pueden, están limitados. Y me acuerdo que había salido de la nota de que iban a entregar un montón de dispositivos. Yo ahí me comunico con el senador Mera, que era la persona que impulsó en ese momento para penalizar la simple tenencia de la mal llamada pornografía infantil, que era el ABC de todo este círculo de explotación sexual infantil en línea. Eso fue tremendo porque yo llamaba a ministros de seguridad. eh, a ver, yo llamaba, no es que cualquier ciudadano levanta el teléfono y llama, no. Yo tengo que poner una frase literal, me transformé en la pesadilla de cada Claro, uno de ellos. sí. La Sí. pesadilla de que, mira, te voy a denunciar porque vos estás acosando psicológicamente, me llaman el teléfono. Primero, ¿quién te lo dio el teléfono? Y me llama 28 veces al día. Y también gente que me fue abriendo puertas. Toca acá, Sí. toca acá, toca acá. Y el senador, le digo, senador, necesito hablar con el ministro de Educación. Y me dice, yo te hago el lazo, vamos, lo intentamos. Me encontré con una persona con una valentía, con otra herramienta más. ¿Viste? La política es una herramienta. Bueno, vos tenés varias, con otra más. Donde cuando le cuento, le muestro en realidad, mira, está pasando esto, no puede ser que no haya una política pública de Estado, que la meto batallando hace años, donde es gente y nadie hace nada. Y si lo hace en la media. Y vos no puedes ir por la vida denunciando a medio mundo que te representa porque te quedas en el camino, ¿entendés? No, no, no. Sí, se necesita poder avanzar. No Si sé si no, estoy cuidando mis palabras al sí, hablar. sí.
Porque en realidad, yo te tengo que decir, la verdad es que la hipocresía me envolvió de tal forma que es un sistema democrático el cual yo no creo. Porque yo quiero Pero gente hoy, pero hoy, Roxana, ¿se da algo en las escuelas concreto a Sí. partir de eso? Bueno, después de eso, ¿qué hace Nicolás? Nos escuchó y pedimos nosotros que nada, que se respete la protección de los derechos del niño, que todo el sector público y todo el sector privado sea convocado y se responsabilice. Y le dije que como mamá del niño no íbamos a firmar ningún convenio con nadie, que tiene que ver con la responsabilidad de todos. Somos parte de la organización más fuerte, que es la familia. De ahí transformemos la sociedad para dejarle algo mejor para nosotros. Estamos hablando del peor de los chicos, como es el abuso sexual infantil. Él los juntó a todos, la verdad que a todos, te estoy diciendo que a todos, a los dueños directos de los canales de televisión, de todos los que conoció a todo el mundo, los sentó a todos y todos tomaron el compromiso. Y más allá de esto, llevó en la Cámara de Diputados Sergio Massa el proyecto para que se denomine la de Emilio Ortega y se genere este programa de prevenir, sensibilizar y generar conciencia sobre la problemática. También con responsabilidad de todos los sectores. Es una campaña interministerial. ¿Qué pasa? Se aprobó, se reglamenta, la llevan al Senado y yo estoy esperando la campaña. ¿Entendés? Claro, claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cada ministro se tiene que responsabilizarlo de lo nacional, provincial y de cada provincia. Se tiene que responsabilizar en el cumplimiento de la ley. Claro. Esto es así. Sí. Hoy, después de todo este camino recorrido, ¿cómo hablas con tu hija y qué te dice sobre la lucha que vos emprendiste como para rescatarla de las garras mismas de la trata, digamos, de alguna manera? Y imagínate que cuando hablo con mi hija, nada, se me dice que estoy llenando los ojos de lágrimas y no es porque me falte terapia, es mi hija, es mi vida. Eh, Nada, ella es abogada hoy, abogada penalista, Mira, especialista en delitos informáticos, mira, que yo no lo hubiese esperado de esa forma, porque ella estudió, cuando arranca a estudiar diseño gráfico, sí, nada, con inclinación a arquitectura, nada que ver, y cuando estaba en tercer año me dijo, necesito cambiar, algo como que la ahogaba, ¿viste? No la alcanzaba, el arte le sirvió para sanar, y le digo yo, ¿qué vas a cambiar? Y me dijo derecho. ¿Derecho? Es como que venimos batallando contra la justicia un montón, y me dijo, quiero hacer eso. Imagínate mira, que yo sentí mucho miedo, pero nada, el año pasado se recibió, y a ella todavía se le sigue quebrando la voz. Me dice, claro, mamá, ¿por qué pueden hacer más si no lo hacen? Porque cuando tuvo que hablar de derechos humanos en la facultad la bocharon, porque mira, para ella es mucho del derecho humano, ¿para qué está hecho? Si ninguna letra del derecho humano protege a los niños. Ella me claro, dice, se enoja y me dice, todo el mundo, bla, 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 bla. ¿Por qué no deciden y hacen las cosas de una sola vez? ¿Por qué tienen que desglosar las penas de las leyes del abuso? Si en menos de 13, más de 14, más de 15, la Convención de los Derechos del Niño dice que todo menor es de 18 para abajo. ¿Quién dijo? Mira, ¿sabes qué doloroso que es escuchar? Mi hija tenía 13 años. Que digan que a los 13 años tiene maduración sexual. ¿Quién claro, dijo? ¿Quién dice que a los 13 años hay una maduración sexual y tenés que ver si el consentimiento o no consentimiento, si vio un pito o no más, o algo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién evalúa? ¿Quién analiza? Si cada familia, cada madre, cada padre educa a sus hijos de una forma diferente y sobre todo evaluar la inocencia, claro, la inocencia del menor. Entonces, yo me he pasado por un montón de cosas. Hoy no desde la psicología, desde la seguridad informática. Esto se transformó en una pasión. ¿Sabes para qué estudio tanto? Para escuchar y entender cuando alguien del otro lado me está hablando y yo poder contestar sin tener que insultarlo, ¿entendés? Porque lo más claro, fácil para mí, una madre que cargó dolor, era insultarlo. No, porque la batalla contra esto tiene que ver con la educación y que hagan lo correcto. Porque todos los días te encuentras, nosotros batallamos todos los días, hemos capacitado a la fuerza de seguridad completa. ¿Por qué? Porque se le ocurrió a Roxana y a Rosa, se levantaron un pie y dijo, no, porque las fuerzas no saben esto. No, porque lo vivimos. Lo vivimos en el caso de Mica, que no sabían abrir una tablet, que no sabían llenar los requerimientos para pedir la información a las plataformas. Digo, es una pavada.
Entonces, estudiamos, nos preparamos y Sí. capacitamos a toda la fuerza de todo el país. Roxana, muchísimas gracias por esta charla. Tenemos que seguir Y gratis, adelante. déjame decir, porque todo lo que Y hacemos lo hacemos gratis, gratis. sí, sí, ya lo sé, el camino es dificilísimo, pero la verdad es que, bueno, de alguna manera siento hoy, y creo que aunque sea, como decís vos, cuando esto comenzó, había un desconocimiento absoluto. Me parece que hoy se habla de grooming, mucha gente desconoce, pero hay más información, y bueno, y Ay, ojalá que se disculpame que siga no te respondí trabajando. lo que me preguntaste al final. Sí, a través de educación, ahora en el mes de abril, comienza a través Sí. del informe la capacitación a todos los docentes de todo el país. Ah, bueno, bueno, una buena noticia. Bueno, gracias, Roxana, por esta comunicación y por contarnos la experiencia. Y bueno, estaremos comunicadas más adelante cuando haya alguna novedad, cuando se haya avanzado un poquito más sobre esto. Y Te ahora que estamos agradecemos, pasando unos sí, días muy difíciles, hay que decirle a la gente que denuncie. A que veces hay denuncie, organismos por que dicen supuesto. que la denuncia no es correcta para que no pasen un proceso traumático penal, y la realidad es que hay que denunciar, no hay que tener miedo, hay que romper el silencio, que no están Bien, solos, hay un montón de gente que puede ayudar y acompañarlos. Te perfecto. agradezco un montón el espacio. Gracias, gracias a vos, Roxana. Te Saludos. mandamos un abrazo desde acá. Muchísimas gracias. Hablábamos con Roxana Domínguez, Evangelina. Ella vino batallando desde 2009 cuando se enteró que a su hija, que gracias a su hija que pudo hablar, estaba sufriendo grooming, acoso sexual por las redes, por internet. Y bueno, una lucha que sigue, continúa hasta hoy y que no descansa por eso. Acá seguimos nosotros, 9:43 minutos. Nos queda todavía un ratito de programa. Vamos con todo.